De igual manera hemos escuchado los falsos positivos que se han hecho con muchos habitantes de esta zona del país que han sido agredidos brutalmente por la fuerza pública y cómo después han sido presentados como si fueran milicianos o guerrilleros. Escuchamos también el desplazamiento forzado que han tenido varias comunidades, como el caso de Peñas Coloradas, donde la gente, después de haber sufrido una de las famosas verificaciones que hace aquí el ejército, la gente se sintió demasiado amedrentada y de esta manera pues hacen un desplazamiento forzado. Bueno, nuestros propósitos es de tratar de reunirnos con los delegados que han venido, con la doctora Gloria Inés Ramírez, con el doctor Iván Cepeda, y buscar con la posibilidad de que se haga un debate en el Congreso para que se establezca la verdad de todo lo que está sucediendo, no solamente en Cartagena del Chairá, sino en el Caquetá, que nosotros tenemos la convicción de que todo lo que estamos denunciando hoy lo está haciendo la gente porque tiene el conocimiento propio de que estos son actos cometidos por la fuerza pública. Bueno, este es un proceso difícil, este es un proceso lento, acumulativo, eso nosotros lo aclaramos cuando convocamos a las audiencias, pero al mismo tiempo hay que decir que las audiencias son espacios que permiten acumular una serie de informaciones muy importantes, establecer procesos judiciales, en algunos casos llevar ante los tribunales de justicia a los responsables, y creemos que todo este proceso de verdad que venimos haciendo, esta es la 10ª audiencia que realizamos en todo el país, poco a poco va rindiendo sus frutos. Hay que recordar que hasta hace poco en Colombia hablar de crímenes de Estado era prácticamente un tabú, se desconocía esta realidad y poco a poco comienza a ser evidente que efectivamente aparatos del Estado se han convertido en verdaderas empresas criminales. De tal manera que aquí hemos invitado al Senado de la República, hemos invitado a la Cámara de Representantes, hemos invitado a los organismos de control como la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y otras, con el fin de que esos testimonios los convirtamos en un mecanismo, en una acción jurídica que vamos a presentar ante la Unidad de Derechos Humanos, que vamos a ver si es posible llevar ante un debate al Senado de la República para presionar a las autoridades judiciales a que esas pruebas sirvan como elemento para llegar hasta los responsables y que ojalá se les judicialice y que se haga justicia, como están pidiendo las víctimas que han entregado sus testimonios en la mañana de hoy. La consolidación de la fuerza pública en el territorio se ha dado con medidas de fuerza, asesinatos selectivos, amenazas y señalamientos indiscriminados, promesas de llegada de los paramilitares, registros fotográficos, vinculación de los niños a labores de inteligencia y tratos denigrantes. Todo esto ha llevado a que el Caquetá sea uno de los mayores expulsores de población desplazada en el país. Hasta ahora Acción Social tiene un registro de 145.660 personas expulsadas. Dejaron sus casas y salieron hacia el municipio vecino que era Cartagena del Chairá. Después de un tiempo van a regresar a sus casas y se encontraron con que estas habían sido saqueadas, pero lo más grave, que más de la mitad de Peñas Coloradas está hoy construida casi que como una base militar. Entonces es necesario que en el Congreso de la República se le haga un debate a las fuerzas militares, a la Policía Nacional, a todos los organismos de seguridad del Estado, para que en lo sucesivo ojalá evitemos que eso se siga dando. Ya a nosotros no nos extraña, digamos, este tipo de cosas. Hemos escuchado que el Estado colombiano va a sacar recursos de su presupuesto para reforzar la asistencia jurídica de quienes han sido los autores de falsos positivos, oficiales, soldados, mientras para las víctimas no hay un peso. Es decir, el Estado en cambio no dice que va a financiar la asistencia jurídica a las víctimas que no tienen cómo pelear sus derechos de víctimas. De tal manera que este es un nuevo elemento que lo que está demostrando es que el Estado colombiano definitivamente no está interesado en que se acabe la impunidad y que por el contrario lo que está es implementando toda una serie de mecanismos para favorecer a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad.
Ellos dicen que quieren el retorno, pero para el retorno tienen que haber condiciones. Esto nos está demostrando como un departamento que tiene un alto nivel de militarización. Yo diría que hay un copamiento militar de la sociedad caquetense. Nos llama la atención la necesidad de que aquí los organismos de control del Estado estén permanentemente. Estos componentes representan un total de 35.000 efectivos de la fuerza pública que vestidos de camuflado pretendían traer la democracia a esta zona históricamente olvidada. Uno de los principales efectos que ha generado tal concentración de fuerza en un territorio tan estigmatizado y con un estado de permanente confrontación armada ha sido el total desconocimiento de los derechos de la población civil. Los procesos de retoma de lo que fue la antigua zona de distensión y otros territorios con total ausencia de fuerza pública, como los municipios de Curillo y Cartagena del Chairá, además de los planes de consolidación estipulados en los planes militares que se vienen ejecutando, se caracterizan por las constantes extralimitaciones de sus funciones, a saber, los censos poblacionales, a partir de los empadronamientos realizados en las entradas de las vías que unen las cabeceras municipales con la zona rural de cerca de 9 municipios del departamento. Estos censos se hacen por medio de registro obligatorio de la población civil que entra o sale de las cabeceras en libros de control, registros para el paso de mercancías, interrogatorios y en muchos casos encuestas casa a casa, como la realizada el 22 de diciembre de 2008 por miembros de la Brigada Móvil número 3 en el caserío de Playa Rica del municipio de San Vicente del Caguán. Creo que este es parte de un dispositivo de los propios crímenes que se están cometiendo. Es decir, si los agentes del Estado que perpetran estos hechos no pueden ser denunciados y no pueden ser efectivamente llevadas a cabo investigaciones, obviamente esto desemboca en la impunidad, y cuando las víctimas tienen que callarse porque cualquier denuncia judicial implica inmediatamente que la justicia opere pero en su contra, pues obviamente se está diseñando y poniendo en práctica un mecanismo de impunidad. Pero sobre todo hay que mostrarle a Colombia, al país, que esto no son de 4 o 5 personas que quieran enlodar el nombre del Estado colombiano o del gobierno colombiano o de su institución, las Fuerzas Armadas, sino que son hechos que están ocurriendo, que están aconteciendo y que hoy desde la voz de las víctimas simplemente se reafirman, y para plantear el esclarecimiento de la verdad, y que de esta manera Colombia pueda irse hacia un proceso de paz y de reconciliación nacional.